Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a resolver un problema sobre matrices planteado en la selectividad de Murcia en junio del 2019. Dice así: considera la matriz A, matriz cuadrada de orden 3. El apartado A me pide que calculemos las potencias sucesivas, A al cuadrado, A al cubo y A a la cuarta. El apartado B, que calcule la potencia A elevado a n para cualquier valor de n. Y en el apartado C me pide que determinemos si existe la inversa de A y en caso afirmativo la calculemos. Comenzamos con el apartado A, vamos a calcular el cuadrado de A. Para ello tendremos que realizar el producto A por A. Disponemos la matriz A y la multiplicamos por la propia matriz A. Voy a aprovechar este apartado para explicar cómo se multiplican matrices. Comenzamos multiplicando la primera fila por la primera columna. Es decir, si multiplicamos primera fila por primera columna, se obtiene el elemento A sub 1, 1 de ese producto. Empezamos multiplicando el primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la primera columna, es decir, 1 por 1. Lo colocamos y a continuación le sumamos el segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna, más 1 por 0, y ya por último le sumamos el tercer elemento de la fila por el tercer elemento de la columna, más 1 por 0, obteniendo 1. Bien, pues el elemento A sub 1, 1 es 1. Ahora multiplicamos la primera fila por la segunda columna, obteniendo, como es lógico, el elemento A sub 1, 2. Daos cuenta que el índice me indica la fila y la columna que estamos multiplicando. Multiplicamos el primer elemento por el primer elemento de la columna, 1 por 1. A continuación, el segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna, es decir, más 1 por 1. Y a continuación le sumamos el tercer elemento de la fila por el tercer elemento de la columna, es decir, más 1 por 0, obteniendo el valor de 2. Por lo tanto, el elemento que ocupa la primera fila segunda columna será el 2. De nuevo multiplicamos la primera fila por la tercera columna. Al multiplicar primera fila por tercera columna se obtiene, como ya hemos visto antes, el elemento A sub 1, 3. El elemento A sub 1, 3 se obtiene multiplicando el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, 1 por 1, segundo de la fila por segundo de la columna, más 1 por 0, y ahora tercero de la fila por tercero de la columna, más 1 por 1. De nuevo, el número que obtenemos es 2. Bien, borramos y tenemos que ese elemento es 2. De nuevo, empezamos con la segunda fila. Multiplicamos la segunda fila por la primera columna, obteniendo, como es lógico, el elemento A sub 2, 1. Multiplicamos primer elemento por primer elemento, segundo elemento por segundo elemento de la columna y tercer elemento de la fila por tercer elemento de la columna, obteniendo el valor de 0. De nuevo, la segunda fila se multiplica por la segunda columna, obteniendo el elemento A sub 2, 2, y lo calculamos de la misma forma, 0 por 1, más 1 por 1, más 0 por 0, obteniendo el valor de 1. Y ya por último, con esta fila vamos a terminar multiplicando por la tercera columna, obteniendo el elemento A sub 2, 3, el que ocupa segunda fila, tercera columna. 0 por 1, 1 por 0 y 0 por 1, como hemos explicado antes, obteniendo el número 0. Y ya por último nos queda trabajar con la tercera fila, que habrá que multiplicarla por la primera columna, obteniendo el elemento A sub 3, 1, por la segunda columna, obteniendo el elemento A sub 3, 2, y por la tercera columna, obteniendo el elemento A sub 3, 3. El elemento A sub 3, 1 se obtiene multiplicando elemento a elemento, los elementos de la fila por los elementos de la columna, obteniendo el valor de 0, en el caso de A sub 3, 1, en el caso de A sub 3, 2, se obtiene 0 por 1, más 0 por 1, más 1 por 0, se obtiene también 0, y en el caso de A sub 3, 3, se multiplica 0 por 1, 0 por 0 y 1 por 1, obteniendo el valor 1. Sustituimos y lo que tenéis en la pizarra es A al cuadrado. Utilizamos A al cuadrado para calcular A al cubo. Para ello multiplicamos A al cuadrado por A. Disponemos A al cuadrado, disponemos A y lo multiplicamos esas dos matrices como os he explicado anteriormente. Primera fila por primera columna. El primer elemento será 1 más 0 más 0, que es 1. A continuación, primera fila por segunda columna. Tendré 1 por 1, 2 por 1 y 2 por 0. Tendré 3. Y a continuación, primera fila por tercera columna, teniendo 1 por 1, más 2 por 0, más 2 por 1, es decir, 3. De nuevo, multiplicamos la segunda fila por la primera columna, por la segunda columna y por la tercera columna, obteniendo los elementos que os estoy marcando, estos tres elementos.
respectivamente. Comenzamos con el primero, 0 más 0 más 0, que es 0. El segundo elemento, que viene de segunda fila por segunda columna, 0 más 1 más 0, que es 1. Y el tercer elemento, que viene de segunda fila y tercera columna, que es 0. Y ya por último multiplicamos la tercera fila por la primera columna, segunda columna y tercera columna, obteniendo estos tres elementos que tenéis marcados, teniendo 0 más 0 más 0 en el caso del primer elemento. En el segundo elemento tendré 0 más 0 más 0 también, teniendo 0, y por último tendré 0 más 1, es decir, 1. Ese es el valor de a al cubo. Ahora calculamos a la cuarta, que será a al cubo por a. Realizamos la multiplicación, multiplicamos los elementos de la primera fila por la primera columna, segunda columna y tercera columna respectivamente. Comenzamos. Tengo 1 más 0, que es 1. A continuación tengo 1 más 3 más 0, que es 4. Y por último tengo 1 más 0 más 3, que también es 4. Multiplicamos ahora la segunda fila por la primera, segunda y tercera columna respectivamente. Comenzamos con el primer elemento, teniendo 0 por 1, 1 por 0 y 0 por 0, que es 0. A continuación, segunda fila por segunda columna, obtenemos 1. Y ya por último, segunda fila por tercera columna, obtenemos un 0. Y ya vamos con la tercera fila multiplicada por la primera, segunda y tercera columna respectivamente, teniendo 0 en el primer elemento, 0 en el segundo y un 1 en el tercero. Y esa es la matriz a elevado a 4. Me piden en el apartado B que calculemos la expresión general de la potencia a elevado a n, para cualquier valor de n. Tan solo tienes que observar que a elevado al cuadrado, su primera columna es 1, 0, 0, a elevado al cubo también es 1, 0, 0, y para a elevado a la cuarta, la primera columna es 1, 0, 0. Por lo tanto, a elevado a n también tendrá como primera columna 1, 0, 0. Vamos a ver qué ocurre con los elementos de la segunda columna. Observa que tengo 2, 1, 0. El 2 se corresponde con el exponente de la potencia que he calculado, a al cuadrado. Y los otros dos elementos son 1 y 0. Lo mismo ocurre con a al cubo. El primer elemento de la segunda columna es 3, se corresponde con el exponente de la potencia que hemos calculado. Y los otros dos elementos son 1 y 0. Y lo mismo ocurre con la segunda columna en el caso de la potencia elevado a 4. El primer elemento se corresponde con el exponente, que es 4, y los otros dos elementos son 1 y 0. Por lo tanto, se podría concluir que a elevado a n, su segunda columna sería n, el exponente 1 y 0 como segundo y tercer elemento. Y algo similar se puede apreciar también en el caso de los elementos de la tercera columna. Observa que tiene como elemento fijo siempre el exponente. En el caso del a al cuadrado tengo el 2 y a continuación un 0 y un 1. En el caso del a al cubo tengo un 3 y a continuación 0 y 1. Y en el caso de a elevado a 4 tengo un 4 y a continuación un 0 y 1. Por lo tanto, se podría concluir que la tercera columna se puede expresar como n, 0 y 1. Vamos con el apartado C, donde me pide que compruebe si la matriz A tiene inversa. Se denota con a elevado a menos 1. Ahí tenéis una ficha recordando los conceptos de los que os estoy hablando. Y si tiene inversa, se cumplirá que a por a elevado a menos 1 es igual a la matriz identidad. Debo comprobar entonces que el determinante de la matriz A es distinto de 0, es decir, que a es regular, para verificar la existencia de esa matriz inversa. Calculamos entonces el determinante de A, el determinante de 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Utilizando la regla de Sarrus, os pongo abajo una ficha en donde podéis recordar cómo se aplica Sarrus. Multiplicamos la diagonal principal, 1 por 1 por 1, que es 1. A continuación las paralelas por las esquinas, aquí me da 0, en este caso también tengo 0, y ahora menos la diagonal secundaria, que es 1 por 1 por 0, que es 0, y las paralelas con las esquinas, que me da 0 y me da 0. Por lo tanto tengo 1 menos 0, que es 1. Es distinto de 0, con lo cual existe la matriz inversa de A, a la que llamo a elevado a menos 1. A elevado a menos 1 se puede calcular con esas dos expresiones, o bien 1 partido por el determinante de A, multiplicado por la adjunta de la traspuesta de la matriz A, o 1 partido por el determinante de A multiplicado por la traspuesta de la adjunta de A. De cualquiera de las dos formas se puede calcular. Lo vamos a hacer de la primera manera. Vamos a calcular entonces la matriz traspuesta de A. Ahí abajo tenéis la ficha, en donde os recuerdo cómo se calcula la matriz traspuesta. Consiste en cambiar las filas por columnas. En este caso la fila 1, 1, 1 se pone como columna, la fila 0, 1, 0 se pone como columna y la fila 0, 0, 1
se pone como columna. Con lo cual la matriz traspuesta de A es la matriz que tenéis en la pizarra. Ahora vamos a hallar la adjunta de la matriz traspuesta de A. Y vamos a aprovechar este momento para recordar cómo calcular la adjunta de una matriz. Lo primero que tenéis que hacer es sustituir cada elemento de la matriz por su adjunto. Pero recuerdo que el adjunto de un elemento de una matriz es el producto de menos 1 elevado a la suma de la fila y la columna en la que se encuentra el elemento y el menor complementario. ¿Y qué es el menor complementario? Pues el menor complementario de un elemento a sub i j, de un elemento cualquiera, es el valor del determinante que sostiene al suprimir la fila y la columna en la que se encuentra el elemento con el que estamos trabajando. Bien, vamos a ver el caso que nos ocupa, en donde tenemos el elemento a sub 1, 1 de la matriz traspuesta, el 1 que es rodeado en rojo. Lo que tenemos que hacer es hallar el menor complementario, suprimimos fila y columna y se nos queda el determinante que os estoy marcando, el 1, 0, 0, 1. Bien, pues el adjunto de ese elemento será menos 1 elevado a la fila y la columna que ocupan, 1 más 1, por el menor complementario, en este caso 1, 0, 0, 1. De la misma forma vamos al a sub 1, 2. Suprimimos fila y columna y se nos queda el determinante 1, 1, 0, 1. Bien, pues tendré que su adjunto es menos 1 elevado a 1 más 2 por el determinante de 1, 1, 0, 1. Vamos al elemento a sub 1, 3. Suprimimos fila y columna y el menor complementario es el 1, 1, 1, 0. Es un determinante de orden 2 que colocamos multiplicándolo por menos 1 elevado a la suma de la posición que ocupa, es decir, de 1 más 3. Con lo cual tengo menos 1 elevado a 1 más 3 por su menor complementario. Ese es el adjunto del elemento a sub 1, 3. Hacemos lo mismo con el a sub 2, 1. Suprimimos filas, suprimimos columnas, se nos queda el menor complementario 0, 0, 0, 1. Tendré menos 1 elevado, la posición que ocupa, que es 2 más 1 por 0, 0, 0, 1. De la misma forma procedemos con el a sub 2, 2. Segunda fila, segunda columna. La suprimimos, se nos queda el menor 1, 0, 1, 1. Pues tendré menos 1 elevado a la posición que ocupa, que es 2 más 2 multiplicado por el menor complementario 1, 0, 1, 1. Hacemos lo mismo con el siguiente elemento, con el que ocupa la posición a sub 2, 3. Simplificamos, eliminamos, se tacha fila y columna, teniendo el menor complementario 1, 0, 1, 0. Tendré menos 1 elevado entonces a 2 más 3 multiplicado por el menor complementario, que es 1, 0, 1, 0. Hacemos lo mismo con el elemento a sub 3, 1. Suprimimos fila y columna, se nos queda ese menor que os estoy marcando y tendré menos 1 elevado a 3 más 1 multiplicado por 0, 0, 1, 0. Lo mismo hacemos con este elemento, con el que ocupa la posición tercera fila, segunda columna. Suprimimos fila, columna, se nos queda el menor 1, 1, 0, 0. Y tendré que su adjunto es menos 1 elevado a 3 más 2 por el determinante formado por 1, 1, 0, 0. Y hacemos lo mismo con el último elemento. Suprimimos fila, columna, se nos queda ese menor complementario y tendré menos 1 elevado a 3 más 3 multiplicado por 1, 1, 0, 1. Y ahora lo que tenemos que hacer, nos toca ir calculando cada uno de esos determinantes de orden 2. En este caso tendré 1 por 1, que es 1. En este otro caso tendré 1 por menos 1, que es menos 1. En este tercer caso tendré 1 por menos 1, que es menos 1. Nos vamos a la segunda fila y tengo menos 1 por, bueno, en este caso es 0, ese determinante, ya que tengo una columna de ceros. En este otro caso tendré 1. En este siguiente elemento tengo una columna de ceros, por lo tanto tengo 0. En este elemento y en este elemento que os estoy marcando tengo dos columnas de 0 y 0, por lo tanto tengo 0 y 0. Esos elementos me dan 0 y en este último caso tendré 1 por 1, que es 1. Por lo tanto, la matriz adjunta de la traspuesta de A es la matriz que tenéis en la pizarra. Nos vamos a la definición de matriz inversa y tendré que es 1 partido por el determinante de A, que es 1, multiplicado por la matriz que acabamos de calcular, la adjunta de la matriz traspuesta. 1 menos 1 menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pero 1 entre 1 es 1, por lo tanto tendremos que la matriz inversa es
la matriz que os acabo de subrayar. Bien, espero que os haya servido el ejercicio. De ser así, os agradecería le dierais like al vídeo y, por qué no, os suscribáis al canal. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis contar conmigo preguntándome a través del mismo. Un placer y hasta la próxima. Adiós.